Muy buenas tardes, amigos. Les damos la bienvenida. El Centro de Asesoría Psicológica y Medicina Alternativa URUS está de nuevo el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto poderlos ver nuevamente. Gracias porque están aquí el día de hoy, 29 de enero del 2025. Qué rápido se fue el mes. Hace un año ya casi estábamos por festejar fin de año, pero bueno. Ya estamos por comenzar el segundo mes del año y pues bueno, es un gusto de verdad que nos acompañen. Y por supuesto doy la bienvenida al licenciado Francisco Mendoza, titular de este espacio. Buenas tardes, licenciado Francisco, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. Y bueno, por supuesto que veo también aquí a algunos de mis compañeros. Está, por supuesto, el licenciado Rancés Martínez. Buenas tardes, licenciado. Y la licenciada Eva Rodríguez también se encuentra aquí con nosotros y es un gusto verla por Buenas acá en este tardes. espacio. Buenas tardes. Gracias. Pues bueno, el día de hoy, por supuesto, estuvimos, la semana pasada estábamos pensando en este tema, que en verdad es un tema bastante fuerte, por supuesto, y el que antecede también, o el que precede, mejor dicho, al tema que se estuvo dando por dos sesiones, que fue la depresión. Y pues, sin más preámbulo, le cedo la palabra al licenciado Francisco Mendoza. Gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, adelante, licenciado, gracias. Gracias, Ale. Pues un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Como todos los miércoles a las 6 de la tarde. Ya saben, amigos, que si no les llegara el contacto, siempre es el mismo. Es el mismo sitio de Zoom y la misma contraseña. Es 389-865-6641 y el password URUSCONF en mayúsculas. Y aquí estamos con ustedes. Bueno, pues platicar de la ansiedad, amigos. Ay, no sé por dónde empezar exactamente. Yo creo por una valoración médica. Yo creo por una valoración médica me gustaría comenzar porque tengo algunos conocidos que trabajan o han trabajado en el área de urgencias de algunos hospitales. Y pues me han platicado, me han referido de que llegan personas, hombres, mujeres, jóvenes, grandes, pues con toda la sintomatología de un infarto. Sí, toda la sintomatología. O sea, llegan, perdón por el sarcasmo, pero llegan casi de milagro caminando porque tienen toda la sintomatología del infarto. Los pasan inmediatamente, sí, y resulta que pues, no tienen un problema cardíaco realmente, sino están en una crisis de ansiedad. Entonces, bueno, se les receta calmantes de entrada y se les canaliza a psiquiatría y posteriormente a psicología. Se les va a dar algún medicamento que es un ansiolítico. Hay diferentes tipos de ansiolíticos, este, Pharmapram, en fin, son varios tipos de ansiolítico en una dosis especificada por un médico, en este caso por un psiquiatra, y los mandan a su casa, pero les dicen tienes que ir a tomar terapia psicológica. Y bueno, me han referido estas personas conocidas que es muy seguido que esto se dé, ¿sí? Que esto se dé, sobre todo, amigos, porque vivimos en una ciudad muy grande, que estamos rodeados de estrés, pero aparte, otras situaciones que me gustaría comentar, que comprendiéramos. Todos estamos sujetos a una crisis de ansiedad, ¿eh? Todos. Y de alguna forma u otra la hemos padecido ya desde nuestra infancia, ya hemos padecido crisis de ansiedad que puede degenerar en una crisis de pánico. Eso vamos a explicar un poquito después, ya lo que es una crisis de pánico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que presenta un paciente que tiene un problema de ansiedad. Bueno, nerviosismo, mucho nerviosismo, agitación, la persona está muy agitada, muy alterada o muy tenso. De eso de que no me toquen, no se me acerquen, o sea, con una tensión, sí, que uno percibe que están a punto de estallar.
se siente una sensación de peligro inminente, o sea, el peligro ya está ahí, en cualquier instante se va a detonar un problema porque estamos en una situación de peligro o en una situación de catástrofe. No olvidemos que la catástrofe o el sentimiento de catastrofismo es el más recurrente de las distorsiones cognitivas. Aguas con eso. Distorsiones cognitivas. ¿Qué es esto? No es porque queramos emplear lenguaje técnico sofisticado. No. Una distorsión cognitiva es una distorsión en nuestro proceso de aprendizaje. Cómo aprendimos las cosas, pero las aprendimos de forma distorsionada. No es la forma adecuada. Entonces, ya tenemos, digamos, un aprendizaje de ello desde muy temprana edad, ya lo aprendimos, ¿sí? Y la primera de estas distorsiones, son varias distorsiones, la primera de estas distorsiones es el catastrofismo. Esto es, todo lo malo me va a pasar, increíblemente todo lo malo me va a pasar. Aumento en el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco después de 120 pulsaciones en reposo, estamos hablando de una taquicardia, y después de 150 en reposo, estamos en riesgo de un infarto verdaderamente. Nuestro corazón empieza a bombear sangre, pero así duplica su capacidad y empieza a bombear sangre. Por lo mismo, tengo una respiración acelerada. ¿Por qué? Porque estoy bombeando esa sangre al cerebro y a todo mi cuerpo, ¿sí? Y estoy generando diferentes sustancias en el cuerpo, las estoy liberando a un ritmo muy acelerado, sobre todo la conocida adrenalina, que se inyecta inmediatamente en pies, en brazos, en el torso, se inyecta en todo el cuerpo y que va a detonar en un instante. Esto me va a provocar un aumento de la temperatura, lo que igual la consecuencia va a ser sudoración. Aunque yo mi cuerpo lo tengo frío, o vamos, templado, mi temperatura de 35 grados y medio y 36, mi temperatura normal, pero siento calor y esto me provoca una sudoración. Y les digo, y estoy fresco, mi piel está fresca, pero estoy sudando. Al mismo tiempo, todo mi sistema nervioso está alterado y va a reaccionar al primer estímulo. Un estímulo, un simple rozón en la mano me hace reaccionar. Un rozón en la pierna, en la mejilla, me hace reaccionar. Por lo tanto, como estoy a punto de esa reacción, empiezo con temblores, porque estoy a punto de saltar, ¿sí? Y comienzo con temblores, ya sea en los brazos, en las piernas, en todo el cuerpo, comienzo una especie de escalofríos sin tener frío, porque el cuerpo se siente caliente, pero sentimos cómo nos inunda un aire como frío interno y mi cuerpo empieza a temblar. Por lo mismo, estoy utilizando toda la energía que tengo y todas mis reservas energéticas que tengo y empiezo a sentir mucho cansancio, mucho agotamiento. Con todo el que estoy en estado de alerta, mucho cansancio y mucho agotamiento, ¿sí? Si esto permanece, voy a tener problemas para concentrarme. No me puedo concentrar. Yo estoy trabajando y estoy pensando en el peligro latente que tengo. Por lo tanto, no me puedo concentrar y lo único que pienso es en ese peligro, nada más. ¿Sí? Por lo mismo, si todo el tiempo estoy pensando en lo mismo, en la misma situación, no voy a poder conciliar el sueño. Y comienzan crisis verdaderamente de sueño. Déjenme decirles que el ser humano puede soportar máximo 96 horas sin dormir. Si nosotros rebasamos las 96 horas, tenemos un serio problema y un serio riesgo de empezar o que empiecen a morir nuestras neuronas, ¿sí? Y que pudiéramos tener una muerte cerebral si nosotros no dormimos. De hecho, lo máximo que no debemos, o sea, igual nos desvelamos una noche, son 24 horas más, imagínense, en esas 24 horas no dormí y me voy a mantener en vigilia 12 horas más, estamos hablando como de 36 horas. Una noche de no dormir equivale a 36 horas que no he dormido aproximadamente. 2 noches sin dormir, estoy hablando de aproximadamente 60 horas
de no dormir. Cuando yo me acerco a las 90 horas, ¿sí? Ya empiezo a entrar en una crisis. De hecho, varias partes de mi cerebro empiezan a dejar de funcionar. Con 2 noches de no dormir, varias partes de mi cerebro empiezan a dejar de funcionar y empiezo a generar sonidos, empiezo a generar imágenes, esto es, tengo visiones. Todavía no le hago un daño al cerebro, pero mi cerebro ya no está trabajando bien. Y cuando llegamos a la cuarta noche sin dormir, ahí sí, ya estamos en una crisis por completo. Entonces, el problema de insomnio se convierte en una parasomnia. Es muy delicado, ¿eh? El cuerpo tiene que descansar, el cuerpo tiene que dormir. Díganme ustedes 4 horas, pero tiene que dormir. 4 horas es muy poco, pero al paso del tiempo voy a tener daño. Pero en caso de una crisis, 4 horas me ayudan muchísimo. Pero hay personas que no duermen, que se mantienen en vigilia constante, ¿sí? Esto va a romper todo mi ciclo digestivo, todo el ciclo digestivo. Mi intestino, mi estómago, etcétera, tienen un ritmo, desde que yo nací tienen un ritmo de trabajo, voy a alterar este ritmo de trabajo. Es como el que se da un poquito que nos reímos cuando alguien viaja muy lejos y cambia el uso horario. Por ejemplo, alguien que va a Europa modifica su sueño y de pronto allá en Europa son las 3 de la madrugada y estamos completamente despiertos. Son las 3 de la tarde y me estoy cayendo de sueño. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya se acostumbró, tiene un ritmo, ¿sí? Entonces, se va a romper este ritmo y rompe el ritmo gastrointestinal. Nada más apaga la luz, por favor. Y al romper el ritmo gastrointestinal, no hago digestión, me voy a inflamar, bueno, voy a tener una serie de problemas. Y todo esto por no dormir. Son algunos de los síntomas de estado de alerta de nuestro cuerpo. La pupila se dilata, ¿sí? Esto es, va a entrar demasiada luz, voy a sentir dolores de cabeza. Fíjense, todo y solamente por una crisis de ansiedad. Es obvio que las personas cuando la tienen corren inmediatamente al médico y dicen, me está doliendo el pecho, tengo agitación, etcétera, me va a dar un infarto. Y cuando lo revisan, le revisan el corazón, se dan cuenta de que no tiene ninguna obstrucción, o sea, su corazón, arterias, etcétera, todo está trabajando bien, pero está en un ritmo muy acelerado, ¿sí? Y entonces lo que dicen o diagnostican crisis de ansiedad. Entonces, si vemos todas las consecuencias, amigos, esto no es para jugar, ¿eh? Esto no es un juego. La crisis de ansiedad efectivamente me puede llevar a un infarto. No es un infarto, pero me puede llevar a un infarto. O me puede llevar a serios problemas gastrointestinales o respiratorios, ¿eh? Si yo no atiendo la crisis de ansiedad. Entonces, amigos, ¿qué es en sí una crisis de ansiedad? Bueno, podemos dar muchos elementos, pero vamos a dar uno muy sencillo. Vamos a traducir como crisis de ansiedad como un miedo generalizado. Empiezo a tener miedo. Aquí ha habido amigos, amigas que nos han dicho, es que el miedo no es malo. Efectivamente, el miedo no es malo. El miedo es un sistema, fíjense bien, es un sistema de alerta de nuestro cuerpo ante una situación, ¿sí? Que no vamos a poder controlar. Entonces, el miedo me avisa, el miedo me dice, ¿sabes qué? No cruces por esa calle que está completamente oscura y que allá en la esquina se ven unos tipos que están medio escondidos, como tapándose entre un árbol y no hay nadie a quien recurras, no hay una patrulla, no hay nada. Mejor no cruces por ahí. Sentí miedo y el miedo me está previniendo de algo que pudiera pasar. Entonces, yo busco una respuesta a mi miedo. Si de pronto veo que algo se está quemando, mi miedo me dice, no te acerques demasiado porque a cierta distancia no necesitas inclusive meter la mano al fuego. Con que te acerques al fuego, la temperatura ha aumentado tanto, con que te acerques te vas a quemar. Ajá. Por ejemplo, si prendo una fogata, si yo me acerco a menos de medio metro, me quemo, aunque no toque yo el fuego. Entonces siento miedo. Si yo, por ejemplo, veo un animal, una serpiente, un alacrán, etcétera, calculo la distancia, porque digo, la serpiente no vuela, pero puede enroscarse y de pronto lanzarse. Entonces
Mínimo voy a estar a 2 metros, 3 metros de distancia de una serpiente. El miedo me va a prevenir. Cuando nosotros no tenemos miedo, amigos, amigas, nos convertimos en temerarios. Y no es muy recomendable ser temerario, ¿eh? No es muy recomendable porque son situaciones que no están bajo mi control. Entonces, los riesgos son demasiados. Es como me ha tocado ver y lo he visto. Jóvenes que pretendiendo presumir, pretendiendo llamar la atención, que seguramente traen ahí un problema de autoestima muy fuerte, levantan las motocicletas para rodarlas en una sola rueda en una avenida transitada y con mucha afluencia, y de pronto ellos quieren que todos los vean que pueden manejar su moto en una sola rueda. Bueno, pues está bien. El problema es, ¿revisaste la pista antes? ¿Sabes si no hay aceite? ¿Sabes si no hay arena? ¿Sabes que la pista realmente no está hecha para ese tipo de maniobras en una motocicleta? Se requiere pistas especiales para hacer eso. Y de pronto levanta la motocicleta y cuántos accidentes hemos tenido ya de que se les va la motocicleta, les cae encima, quedan malheridos, quedan mutilados, inclusive muertos. Entonces ellos no previeron, no sintieron ese miedo y no previeron que no está en sus manos. Cuando está en nuestras manos vale, pero si no está en nuestras manos, si hay un solo factor de riesgo que no esté bajo mi control, voy a tener un accidente. Tarde o temprano lo voy a tener. Entonces, les digo, no podemos quitarnos el miedo. De hecho, podríamos desde un enfoque cognitivo-conductual, podemos quitarle el miedo a una persona, pero con esto le arruinaríamos la vida por completo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuántas cosas hacemos que tenemos que tener precaución para hacerlas. Si yo agarro un cuchillo y voy a cortar una fruta, hay precaución en cómo utilizo el cuchillo y en cómo retiro mis dedos para no irme a cortar. Si yo no tengo miedo, dejo la mano estirada y me corto. Entonces, aunque pudiéramos inhibir el miedo de una persona, no se considera ético que ningún psicólogo lo haga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber manejar nuestro miedo, saberlo manejar. El problema está es que cuando no lo manejamos y el miedo nos domina, entramos en crisis de ansiedad. Entonces tiene que haber un equilibrio, totalmente un equilibrio entre lo que me está afectando y mi reacción hacia lo que me está afectando. Tiene que estar equilibrado. No puedo abandonarlo y no puedo entrar con todo. Ejemplo, imagínense que yo tengo claustrofobia. Las fobias son crisis de ansiedad. Todas las fobias, amigos, todas las fobias es miedo a la muerte. Entonces yo tengo una crisis de ansiedad porque voy a entrar a un lugar bajo, a un sótano, un espacio muy pequeño, ¿sí? Y yo empiezo a tener miedo. ¿Cuál es el miedo, por ejemplo, de la claustrofobia? Es a morir asfixiado. Si yo agarro y digo, le voy a quitar el miedo a una persona y ahorita lo encierro en ese sótano, va a entrar en una crisis que va a pasar a crisis de pánico y se va a hacer daño, se va a hacer mucho daño e inclusive se puede desconectar. Desconectar es que tenga un infarto cerebral. Lo podemos lograr si nosotros metemos a la persona a ese sitio. Entonces, ahí no hubo equilibrio. ¿Qué pasa si yo le digo a la persona, ¿sabes qué? No te acerques a nada subterráneo, nada, y trabaja en el metro? Ya le arruiné la vida. ¿Por qué? Pues porque no va a poder trabajar ahí. Sin embargo, si yo lo voy acercando, es terapia de acercamiento, es un proceso de acercamiento, lo voy acercando a ese tipo de situaciones, empezamos a formar un equilibrio, ¿sí? Un ejemplo con los niños. No ha faltado el caso de que un niño va corriendo y de pronto salta un perro, viene el ladrido del perro y el niño se espanta y empieza a crear una fobia por los perros. Entonces, yo no le voy a quitar la fobia enfrentándole diciendo, ve, mira, ahí está ese Doberman, ¿sí? Ve y patealo. Obvio que no, le va a hacer daño. Pero tampoco le voy a decir, ya no puedes salir a la calle. ¿Por qué? Porque te va a morder un perro.
Entonces, tampoco lo estoy inutilizando a la persona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acercarlo poco a poco. En el caso de un niño, ¿cómo lo hago? Bueno, dibújame un perro, ¿sí? Es un ejemplo, ¿eh? Dibújame un perro. Ahora, ¿cómo hacen los perros? ¿Sí? Ahora, le compro un perrito de peluche y lo empiezo a acercar cada vez más. Después ya le conseguiré un cachorro, que son muy, muy tiernos los cachorros de los perros. Le consigo un cachorro para que juegue y poco a poco lo voy acercando a los perros. ¿Para qué? Para que ese proceso de distorsión cognitiva, donde él aprendió que los perros me hacen daño, porque una vez un perro me saltó, los perros me hacen daño, la distorsión cognitiva es esa, el catastrofismo, que sería una generalización, que es otra distorsión, de que todos los perros me van a hacer daño. No, ¿qué tenemos que hacer? Dar un nuevo proceso, es una liberación cognitiva, vamos a liberar esa parte, es una liberación cognitiva o liberación de la memoria cognitiva, donde el niño va a aprender algunos perros con ciertas características pueden hacerme daño, algunos. Algunos perros que sean callejeros, por ejemplo, ¿sí? Que no tengan una correa, que no los controlen. Y si yo entro a su espacio vital del perro, el perro no va a venir a la puerta de mi casa a morderme. Pero si yo me acerco a su casa, el perro, por defensa de su hábitat, me va a morder. Si yo hago todo ese proceso de aprendizaje, les digo, de liberación de memoria cognitiva, entonces aprendo de nuevo y ya sé que los perros, que no todos los perros me van a hacer daño, que habrá uno que otro, pero con ciertas características. O me acerqué demasiado, o es un perro embravecido, que no tiene control de su dueño, etcétera, etcétera. Porque si no, una persona no saldría a la calle. México es una ciudad que tiene muchos perros callejeros. No me atrevería yo a salir. Y desgraciadamente me ha tocado ver niños que van de la mano de sus papás o de sus mamás y apenas ven un perro y luego se esconden detrás del papá o la mamá y la voz del papá o la mamá, ay, no tengas miedo, no te va a hacer nada, ¿sí? No seas miedoso. Digo, así jamás lo van a conseguir, ¿eh? Jamás lo van a conseguir. Entonces, les puse el ejemplo de una fobia, pero tenemos más de 1000 fobias y todas las fobias provienen de un hecho traumático. Estamos hablando de estrés postraumático, todas las fobias, ya sea vivencial, directamente que yo lo viví, o ya sea que alguien me hizo sentirlo. Por ejemplo, nos parece a veces muy divertido espantar a los niños y decirles, miren, si yo ahorita les digo a un niño que no ha sido mal condicionado y le digo, ve por favor a esa recámara y debajo de la cama hay una cajita, tráeme la cajita, por favor. El niño va y aunque esté la luz apagada, el niño se mete debajo de la cama y me trae la cajita, porque yo no lo he enseñado a que tenga miedo. Pero a veces me parece muy divertido, ¿sí? O soy el primo, o soy el hermano mayor, o soy el papá inclusive. Ay, te va a salir el diablo. Ay, hay un monstruo ahí debajo de la cama. Sí, para yo mantener el control del niño. Pero esto les está ocasionando una fobia y los está llevando a tener ansiedad. Por lo tanto, el niño cuando vea una cama nunca se va a atrever, ¿sí?, a meterse debajo. O bien me ha tocado ver niños que saltan, no se van a dormir y no llegan y se sientan a la cama a quitarse sus zapatos, ponerse su pijama, no, sino que agarran, ven con miedo a la cama, corren y saltan y ya arriba de la cama hacen todo ese proceso porque alguien les dijo que había un monstruo debajo de la cama. ¿Sí? Entonces, esto va a provocar claustrofobia, esto va a provocar aracnofobia, va a provocar una serie de fobias. No lo ha vivido el niño, pero verbalmente yo ya se lo enseñé. Ya le ocasioné un trauma al niño. Y les digo, a veces como adultos nos parece muy divertido espantar a los primos, o a los hermanitos,
o a los sobrinos, nos parece muy divertido espantarlos y cometemos un grave, muy, muy grave error que a la larga va a traer consecuencias. Me ha tocado ver personas adultas, pero así, adultas, ya de 35, 40 años, casados, con hijos, que le tienen miedo a una rata, por ejemplo. Una rata nos puede morder, pero les aseguro que la rata es la primera que quiere salir huyendo, ¿sí? Y de pronto hombres que se aterran al ver a una rata, ¿por qué? Porque ya tuvieron alguna experiencia de niños y que provoca la burla de otras personas. ¿Cómo le tienes miedo a una rata? Que no eres hombre, etcétera, en lugar de entender que tiene un proceso traumático, que fue afectado, ¿sí? Por alguien que lo espantó, por alguien que le dijo cosas acerca de esto, por una película. Cuidado con las películas. De por sí se tiene una fobia a los payasos, pero llevamos a los niños a que vean películas de terror donde los payasos son malignos. Bueno, pues esto les genera una fobia, pero que aparte la fobia se asocia, amigos. La fobia se asocia. Entonces, la persona adulta, no se va a atrever a acercarse a un payaso o a alguien que tiene rostro pintado. Va a tener fobia por alguien que tenga el rostro pintado, que uno dice, ah, pues nada más los payasos. No, porque puede ser un actor, puede ser una actriz, puede ser diferentes circunstancias que te lleve a pintarte la cara y se crea una fobia. He conocido personas, pacientes, un par de ellos, que les da miedo cuando va a jugar la selección de fútbol porque la gente se pone colores en la cara y se encierran en sus casas. Y todo esto es porque alguien les dijo que las personas, o bueno, los espantaron con un payaso o algo así, y ya asociaron el pintarse la cara con el miedo. Vean a qué grado podemos llegar. Saben que yo, por ética, bueno, todos los psicólogos no podemos mencionar los nombres de nuestros pacientes ni nada con los que los pudieran reconocer, pero podemos hablar de nuestros casos. Es lo siguiente. Me tocó una persona ya mayor, alrededor de 71, 72 años, que no dormía, tenía serios problemas de insomnio y todo fue a raíz de ansiedad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo él fue generando diferentes trastornos obsesivos compulsivos. Obsesivos que estás pensándolo todo el tiempo, compulsivo cuando lo llevas a cabo. Entonces, él veía los noticieros, escuchaba el radio, donde decía que han aumentado el índice de asaltos, que la gente se mete a las casas a robar, etcétera. Pero aparte la familia llegaba, ay, ¿qué crees que le pasó al vecino? ¿Sí? ¿Qué crees que le pasó a mi amigo fulanito que vive aquí a 2 calles? Fíjate que lo asaltaron, fíjate que lo golpearon, fíjate que se le metieron a su casa, etcétera. Está bien, uno avisa para que la gente se prevenga, pero de pronto este paciente mío ya no dormía, porque a cada rato iba y revisaba las cerraduras de su casa, que estuvieran bien las ventanas, las puertas cerradas con llave. Se iba a acostar y media hora después, sí cerré bien, a lo mejor se me olvidó una ventana, y se bajaba a revisar que estuviera bien cerrado. Se subía a dormir. Híjole, si llegaron mis hijos, a lo mejor nada más me imaginé, pues iba a revisar que todos sus hijos estuvieran en sus recámaras. Y no dormía, tenía ese problema, no dormía. Empecé a tratarlo por ansiedad, a darle, digamos, salida a su ansiedad, pero tuve que hablar con toda la familia y decirles, primero, él ya no podía ver noticieros. Segundo, prohibido que los hijos llegaran a platicar los problemas de inseguridad que se vivían en las calles. Uno dice, ah, pues entonces lo hicimos irresponsable y ya ni siquiera cierra la puerta de su casa. No, es parte de medidas básicas de seguridad, que sigas teniendo sus medidas básicas y que lo refuercen diciéndole, con eso es suficiente, papá. Ya le pusiste doble llave, ya quedó bien cerrado, ya no te preocupes. Le digo, ayúdenlo ustedes a revisar, que no sea él el único que revisa, sino que ustedes también revisen las puertas, ventanas, una sola ocasión y ya es más que suficiente.
Entonces tuvimos que implementar una red de apoyo con la familia para poder sacar a esta personita de sus crisis de ansiedad, que les digo, él ya no dormía, empezó a tener problemas digestivos muy fuertes, empezó a perder control de esfínter, esto es, a orinarse, etcétera, que ese es otro de los síntomas de las crisis de ansiedad, perder el control de esfínter. Entonces vean todas las consecuencias cuando ellos decían, es que a lo mejor es por esta enfermedad. No, lo que él tenía era una crisis de ansiedad. Por eso les digo, es algo serio, es algo delicado, no podemos jugar con ellos, ¿sí? Vamos a ver los diferentes trastornos de ansiedad. Ahorita les puse uno, ¿no? Todas las fobias es un trastorno de ansiedad, ¿eh? La agorafobia, ¿sí? Eh, Por ejemplo, la agorafobia es cuando tenemos miedo a exponernos públicamente. Esto, desgraciadamente, la agorafobia se da mucho en las escuelas. ¿Por qué? Porque el niño va a hablar o el niño da una respuesta. Quizá el niño no entendió la pregunta o dijo algo que no era acorde a la respuesta que tenía que decir. Y de pronto los amigos, las amigas, se burlan, ¿sí? Y le hacen burla y hacen escándalo y hacen mofa de que alguien dijo algo que no era correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que la siguiente vez ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar porque tengo miedo de que se vayan a burlar de mí. O sea que la primera vez que se burlaron fue algo traumático. Y lo peor, voy a tener miedo y a veces estoy obligado a exponer en clase y voy a entrar con un miedo la segunda vez, miedo a que se vayan a burlar de mí. Bueno, pues por estar pensando que se van a burlar de mí, me voy a olvidar de lo que tengo que decir, me voy a volver a equivocar y otra vez se van a volver a burlar. Y se convierte en un reforzador negativo. O sea, están reforzando la conducta que yo tengo, pero de forma negativa. Entonces, vemos, vemos esa situación que desgraciadamente tenemos mucho en México. En México, nuestra educación, híjole, deja mucho que desear. No estoy hablando de la parte técnica, sino de nuestro entorno. Vivimos mucho en medio de la crítica, que esto ya lo hemos platicado aquí en este espacio. Los apodos, por ejemplo, tendemos mucho a poner apodos, pero nosotros los papás los ponemos. Nosotros los papás somos los primeros en que le ponemos apodo a nuestros hijos después de buscar por meses un lindo nombre, ¿sí? Y nosotros le decimos el chino, el chaparro, el pecas, qué sé yo, y siempre vamos a buscar un defecto físico. Yo no he conocido a nadie que le digan el inteligente o que le digan el genio. No, siempre van a ser aparentes defectos físicos. Tenemos desgraciadamente esa cultura en México. Entonces, yo no me voy a atrever, no me voy a exponer, ¿sí? Y me va a dar miedo y voy a entrar en crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo que exponer mañana y yo ya estoy escuchando porque entro en el catastrofismo y ya estoy escuchando las burlas de mis compañeros. Peor cuando mi maestro, mi maestra me dicen, no lo hiciste bien, qué mal estás, vete a sentar. Uf, olvídense, empezando, todos se van a mofar de mí, pero hasta el mismo profesor no me lo supo decir. Y no estoy culpando a los maestros, aclaro, ¿eh? No los estoy culpando. El maestro cumplió con decir, no lo hiciste bien, pero no repasamos toda la carga que ya tiene el niño de inhibición. Entonces, tenemos ese tipo de trastorno. El trastorno también me puede dar de ansiedad a causa de alguna enfermedad. Mi cuerpo tiene un sistema inmunológico, ¿sí? Yo les paso un tip, que me pasaron algunos amigos médicos. Yo voy y me hago una revisión. Desconozco yo las cifras y qué es lo que miden, pero van a medir mis glóbulos blancos. Yo tengo que tener, les digo, desconozco las cifras, no soy médico, pero hagan de cuenta, yo tengo que tener 100 por cada centímetro cúbico. Yo sé que estoy diciendo una barbaridad, pero es nada más para figurarnos. Yo tengo que tener 100 glóbulos blancos. El glóbulo blanco está ahí para protegerme. Cualquier infección, cualquier virus, etcétera, que entre en mi cuerpo, los glóbulos blancos se avisan uno al otro mediante estímulos eléctricos y avanzan, ¿sí? Y se reproducen para cuidar al cuerpo. Si yo me hago una pequeña cortadita, ¿por qué va a cicatrizar? Por los glóbulos blancos. Sí, que van a tapar inmediatamente esa pequeña cortada, si no me desangro, por muy pequeña que sea,
me desangro, pero los glóbulos blancos entran, es parte de mi sistema inmune. Y me han platicado amigos médicos que debemos de tener, les decía, 100 por centímetro cúbico. Es un número al azar. Y ellos ven los análisis y resulta que tiene 1000. No, no tiene 100, tiene 1000. Uno dice, wow, qué padre que tengas tantos glóbulos blancos, estás muy protegido. Y me explican mis amigos médicos, dicen, no, el problema es que quiere decir que hay una infección en alguna parte del cuerpo, hay una infección que está generando que los glóbulos blancos se reproduzcan para atacar esa infección. Y es una infección fuerte porque se multiplicaron 10 veces. Podemos pensar en un cáncer, ¿sí? Entonces ahora vamos a revisar todo el cuerpo para encontrar dónde está ese proceso quizá de cáncer que apenas se inició, pero nuestro aparato inmune ya está trabajando. Les digo, nuestro cuerpo es maravilloso. Entonces, si yo voy y me hago estudios constantemente, uno al año, por ejemplo, un check-up completo, el médico va a ver, aumentó tu población de glóbulos blancos, ya estamos en prevención del cáncer. Y sabemos que ya ahorita todo cáncer es curable, ¿sí? Mientras lo detectemos a tiempo. Fíjense, los glóbulos blancos me está dando un aviso de que tengo un problema. Yo hablé de cáncer, puede ser cualquier otro que todavía no he detectado y gracias a los glóbulos blancos lo detecté. Bueno, así funciona a veces la crisis de ansiedad, porque mi cuerpo tiene un problema y se está defendiendo y mi cuerpo reacciona a esa defensa y se pone en estado de alerta. Entonces la ansiedad no es nada más, tómate esta pastillita y vete a dormir. No, también merece que nos revisemos después de que me den la pastillita y me vaya a dormir. Días después hay que ir al médico, revisarnos por cualquier cosa. Prevención, amigos, prevención. Digo, a lo mejor tengo seguridad social por parte del Estado, va a ser difícil que me ordenen unos análisis, pero si yo ahorro un poquito y me preocupo por mi salud, me hago un chequeo general de 30 elementos, algo así, no son tan caros. Todo lo que invirtamos en salud, amigos, es bien recompensado, ¿eh? Entonces voy por mi cuenta, voy a un laboratorio privado, hágame un chequeo general, una vez al año. Yo creo que vale la pena. Yo creo que si junté dinero para comprar la cena de Navidad, para comprar, darme regalos, darme obsequios o regalar y obsequiar, yo creo que me puedo regalar un chequeo general médico, me lo puedo regalar porque es mi salud. Si voy a esperar a que haya dolor es porque ya la situación está más fuerte. Y les digo, un chequeo general puede ser mi regalo de cumpleaños, ¿no? Mi regalo de cumpleaños, voy y me lo hago, me van a sacar poquita sangre y me van a decir cuál es, en qué situación está. Les repito, creo que es el mejor regalo que nos podemos dar. Un viaje es bonito, una cena es bonito. Regálense un chequeo médico, amigos. Y les aseguro que si de pronto hay algo raro ahí, van a decir, qué bueno que me hice este chequeo a tiempo. Qué bueno que me lo hice. Pero bueno, el trastorno de ansiedad, estos trastornos de ansiedad por enfermedad, tenemos el trastorno conocido como TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Es cuando tenemos una situación que no hemos resuelto, amigos. Es algo que todavía no hemos resuelto y que eso nos va a provocar estar en constante alerta. ¿De qué? No sabemos. ¿Les ha pasado a ustedes de que, ay, qué se me olvidó, qué se me olvidó? Algo iba a hacer, algo iba a hacer, algo iba a decirte. Ay, se me olvidó y lo tengo aquí en la punta de la lengua. Es esa misma sensación de que algo está pasando. ¿Qué es? No lo sé, pero algo está pasando. Entonces entro en una alerta de todo el cuerpo. Por eso se llama TAG, trastorno de ansiedad generalizado. O sea, todo mi cuerpo está mal, porque está en la alerta constante, todo el tiempo. Tenemos el trastorno de pánico o ansiedad por pánico, o bueno, que me va a llevar al pánico. Esto es cuando ya se activa el instinto de huir. Tenemos cuatro instintos fundamentales, ya lo hemos platicado, y uno de ellos es huir. Cuando entramos en estado de pánico, ya entra la parte del instinto. Esto no es racional. Las, las terminales nerviosas primero pasan por el hipotálamo, que es donde se guardan los instintos,
y después entrarán a otras partes del cerebro. Por lo tanto, primero reacciono instintivamente y después reacciono razonablemente. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada me va a llevar al trastorno de pánico. Voy a huir. Cuando estamos huyendo, ya no pensamos en nada. Es como me tocó alguna ocasión un maestro mío que me platicaba que lo tomó el terremoto o un terremoto lo toma en el metro y en el metro allá abajo se siente durísimo y están encerrados y se apagan las luces del metro y el metro ya nada más se va por inercia hasta la siguiente estación y solita se abren las puertas porque se corta el fluido eléctrico. Uno dice, qué horror, y yo lo que les puedo decir, qué afortunados. ¿Por qué? Porque no puede haber lugar más seguro para un terremoto que el metro. Así de plano, no puede haber lugar más seguro. ¿Sí? Ustedes vean, desgraciadamente hemos tenido caídas de edificios, de puentes, etcétera. ¿Cuándo se ha dañado el metro? El metro no se daña, el metro resiste muchísimo. Quizá se va a mover ahí más feo y se va a ir la luz y voy a sentir. La sensación debe ser fea, pero estoy en el lugar más seguro de toda la Ciudad de México para resistir un terremoto. Incluso se habla de la línea 7 del metro que baja 40 metros, que es casi un silo atómico, o sea, nos podemos proteger ahí hasta de una explosión atómica, porque estamos muchos metros bajo tierra. Entonces, me dice, es que hubo varios lesionados en el metro. Le digo, profesor, pero es que ¿cómo se van a lesionar si no hay lugar más seguro para un terremoto que el metro? Y dice, sí, el problema es que se fue la luz, entraron en pánico, el metro iba moviéndose ya despacito, llega a la estación y ya todos querían brincar, dice, aquellos se estaban moviendo y todos empezaron a brincar por las ventanas hasta que las rompieron y cuando el metro llegó a la estación empezaron a empujar las puertas, ¿sí? Y cuando la puerta al fin se abrió, los primeros cayeron y los de atrás los aplastaron y los golpearon y hubo varios heridos por raspones, por cortaduras, cuando estaban en el lugar más seguro de la Ciudad de México. ¿Pero qué tuvieron? Sí, un ataque de pánico. Entonces la orden del cuerpo es huye, ¿sí? Es que hay que razonar, no, no, aquí no razono, es instinto, huye, escapa. Y entonces yo me voy a llevar lo que tenga enfrente, lo que tenga. Entonces, ese es un trastorno de ansiedad que se convierte en pánico, lo que les decía, es muy delicado. Por eso hemos tenido accidentes muy graves en espectáculos masivos, que la gente, alguien truena unos cohetes o disparan algunos tiros y de pronto todo el mundo quiere escapar por una sola puerta. Noten ustedes que ahí la orden del cuerpo es escapa, o sea, huye, porque es un instinto de sobrevivencia. Y entonces ahí es donde vamos a tener el problema en un ataque de pánico, que es un estado de ansiedad. Y bueno, yo quisiera, Ale, porque el tema todavía da para más, los diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Yo quisiera, porque no voy a acabar la segunda parte, voy a la mitad y no voy a acabar y nos vamos a alargar. Yo preferiría que la próxima semana continuáramos con este tema de ansiedad, explicando qué hacer en el caso de ansiedad, cómo se debe tratar los diferentes tipos de ansiedad, ¿cuándo es cuando hay que ir a consultar al médico, las causas? Todavía falta mucho que decir, entonces yo preferiría, para no dejar un tema a medias, preferiría que ya paráramos aquí, si hay algunas preguntas o cuestionamientos, y la próxima semana continuamos, no, en 2 semanas continuamos con el tema. ¿Qué te parece, Ale? ¿Me autorizas? Este es su espacio, licenciado, con mucho gusto, claro que sí. Me parece muy bien porque, como bien dice, el tema es extenso, casi igual que el de depresión. Y por supuesto que hay muchas cosas que todavía hay que mencionar. Y sobre todo, bueno, a mí me gustaría mucho, ¿qué le parece si invitar a nuestros amigos, a los amigos que hoy nos visitan, que están con nosotros, para que si en algún momento tienen ellos preguntas que hacer, pues pudieran prepararlas, porque a lo mejor los casos prácticos o quizá digamos, se escucha muchísimo, ¿no? Desafortunadamente es un trastorno que va en aumento, ¿no? En este momento de nuestras vidas. La ansiedad es uno de los trastornos que más tiene pues desafortunadamente pacientes, ¿no? Entonces,
Creo que si por supuesto, alguno de nuestros amigos tiene preguntas y quizá hoy no se atreven en lo que empiezan a quizá hacer una reflexión más a fondo acerca de ello, pues que prepararan sus preguntas y que la siguiente sesión, que es dentro de 15 días, pues nos las puedan compartir para que también se puedan ir contestando. ¿Qué le parece? Sí, adelante, adelante. Ya nada más quiero mencionar algo. Vamos a tener cuidado con esto. Miren, yo no soy muy asiduo a las redes sociales, pero sí las consulto. Y cuando hay algún evento, consulto Twitter, un sismo, algo así, porque sé que ahí las noticias suben rápidamente. Pero tenemos algoritmos, amigos. ¿Qué es eso? No lo sé. Alessandra sí debe saber. Yo no sé qué es un algoritmo, pero a mí me han dicho, eso es un algoritmo. El chiste es que yo de pronto veo un video donde hay un hecho violento y por el algoritmo me empiezan a enviar puros videos iguales. Entonces cometí el error de ver un asalto que estaba filmado, lo veo en Twitter, ¿sí? Y de pronto yo ahorita abro Twitter y me empiezan a enviar puros asaltos, robos, choques, eh, pero así que digo, ¿qué está pasando en la ciudad? No, el algoritmo me lo empezó a enviar. Entonces, ¿cuántos caemos en eso? De decir, es que la ciudad está vuelta loca. Sí es cierto que tenemos problemas en la Ciudad de México, claro que los tenemos, pero no al grado que las redes sociales nos envuelven y nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir ansiedad solamente de asomar las narices a la calle. Entonces estamos teniendo muchos pacientes, ¿sí? Que han venido con nosotros, precisamente como este paciente que yo les platiqué, por crisis de ansiedad que está afectando toda su vida diaria, la está afectando. Entonces, tener cuidado con las redes sociales porque nos malinforman las redes sociales. Nada más esa mención, y no sé si alguno de nuestros colegas quiere hacer algún comentario, Ale. Sí, estoy aquí esperando a ver, espero que en algún momento, si tienen alguna pregunta, algo que, alguna duda, por supuesto que es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, algo que decir, por supuesto que aquí estamos. A mí me gustaría decir esto, ¿no? En algún momento, hace muchos años antes de que el celular fuera el rey de nuestros medios de comunicación, por llamarlo de alguna manera, la televisión lo era. Entonces, yo recuerdo mucho que la mayor parte de las personas que pasaban el tiempo en casa, que para este momento eran, por supuesto, las amas de casa, la gente adulta, la mayor parte de los niños, pues estaban viendo programas de televisión y en su momento también muchos noticieros. Entonces, llega un momento en el que se vuelve una psicosis el mencionar incluso, por ejemplo, lo que decía usted acerca de los asaltos, acerca de quizá algún atentado, cosas que tuvieran que ver con la milicia. Lo recuerdo mucho porque decían, ya escuchaste, no hay que salir. Y entonces se generaba justamente se generaba ansiedad. Porque decían, no, ¿y qué tal si salgo y me pasa a mí? Incluso también lo recuerdo mucho que a mí me sucedió no sé si ustedes recuerden que se empezó a difundir la idea de que había personas en las esquinas de las casas en carros que estaban secuestrando a las personas que iban saliendo. Entonces a mí me sucede, dice, no, es que no salgas, ahí están en la esquina. La verdad es que nunca estuvieron en la esquina hasta que nos fuimos a percatar, hasta que fuimos a ver. Pero es esto, ¿no? El hecho de que damos por hecho seguramente algunas cosas y empezamos a sobrepensar qué nos va a pasar, por qué, qué tal si salgo y, bueno, en fin, empezamos a hacer toda una historia que no tiene fundamentos más que el hecho de que me lo dijeron y Ale, esto empieza. Mande. Ale, y tenemos otros casos que, aunado a lo que tú comentas, después del pánico entramos a la psicosis. O sea, el pánico nos lleva a escapar y la psicosis nos hace inventar cosas, ¿sí? Y entramos en un estado psicótico. Y esto ya lo hemos vivido en la sociedad mexicana, de que de pronto hay personas ajenas al barrio, ¿sí? Que están haciendo alguna labor y que decimos, están robando a los niños. Fíjense, ya inventé algo, o sea, entré en un estado psicótico y eso lo contagio a los demás, entran en un estado psicótico también y hemos tenido problemas de linchamiento de personas, ¿sí? Por una crisis de psicosis colectiva y que han matado a personas.
O sea, a ese grado se llega, es algo delicado. Pasó de ansiedad a pánico y de pánico a psicosis. Sí, efectivamente, tiene usted toda la razón. Y esto es, por decirlo, en una ansiedad social, ¿no? Esta Sí. donde todos se contagian, donde todos hablan de un mismo tema, donde o donde mucha gente tiene miedo, o donde escuchamos cosas de, es que no has escuchado lo que está sucediendo, es que dicen que por ahí, y entonces empieza a contagiar la gente, y bueno, se hace un teléfono descompuesto, por supuesto, y la gente, sobre todo los que no la gente que no se atreve mucho a salir, quizá, valga la redundancia, me atrevería a decir que es la gente que no se atreve mucho a salir, que hace quizá caso los comentarios de los vecinos y que no se comprueba. Entonces, bueno, este es uno de los casos, como bien lo decía, pero, por ejemplo, está la ansiedad esta del teléfono. De verdad es que es muy triste saber, por supuesto, estamos en las redes sociales y nadie nos hace caso. O por decirlo, es que yo quiero un like de mi amigo porque quiero ser visto. Son varias, digamos que son la consecuencia de varias acciones lo que hace que caigamos en ansiedad. Pero una de estas, la que les mencionaba, es el hecho de estar esperando ser visto o ser reconocido en las redes sociales por alguien más. Quiero ser notado y quiero que me vean. Entonces, esto puede generar la ansiedad porque no me ven, no me dan like, no nadie me hace caso. Este es el caso de los muchachos, ¿no? De los jovencitos. En otro sentido, el hecho del simple hecho de traer el celular en la mano. Es que no me han hablado. Es que lo tengo que estar consultando porque quiero ver qué pasa, aunque no lo utilice para lo que lo tengo que utilizar, para contestar una llamada, quizá para ver algún mensaje, no, solamente por el hecho de que necesito verlo, porque me desespero si no. Yo he escuchado a varias personas de mi edad, más o menos, que soy muy joven, por supuesto, el hecho de decir, eh, es que necesito el teléfono, alguien seguramente me va a llamar. La verdad es que ya tengo ansiedad por ver el teléfono, de verdad, así lo dicen. Entonces, quizá se hacen, ¿cómo se podría decir? En, como parte de nuestro vocabulario comenzamos a adaptar ciertas palabras y las empezamos a usar de una manera indiscriminada sin saber realmente lo que significan. Y de verdad, amigos, el hecho de mencionar a la depresión y a la ansiedad es serio. O sea, incluso los niños, es que tengo ansiedad. Los doctores dicen que tengo ansiedad. He escuchado a niños pequeñitos que la maestra dice que soy muy ansioso, que tengo ansiedad. Entonces, nos vamos creando ideas de cosas, de males que no tenemos. Y nosotros contagiamos, bueno, no contagiamos, mejor dicho, les enseñamos a los demás, sean adultos o niños, a usar vocabulario que no está usado de manera correcta. Entonces, no es porque seamos, como dirían un dicho que dice mi papá, no es que yo sea más papista que el papa, pero al final sí tenemos que, usarlo de manera adecuada para que no se transgiverse la idea de lo que estamos queriendo decir. Quizá de manera generalizada, ahorita me acordé por esto de que soy ansioso o tengo depresión, entonces sí, quizá podemos ser más cuidadosos en cómo lo empleamos. Y bueno, eso era lo que yo quería decir. Por supuesto, no sé, queda todavía, por supuesto, en pie la idea de que pudieran ustedes hacer sus preguntas y para que nosotros las podamos contestar. Ahorita tengo dos preguntas aquí de dos amigos. Voy a permitirme leerlas. Nancy nos dice, buenas tardes, Nancy, gracias. Buenas tardes, tengo un problemita. Yo antes conducía sin problema. Vivía en Ecatepec, Jardines de Morelos. Me cambié hace 8 años a Querétaro y vi que chocaban en carambola y me dio miedo manejar. Y hasta la fecha no puedo hacerlo y quiero volver a manejar. ¿Qué pasó aquí? Pregunta ella. Ok, bien, gracias Nancy por tu comentario. Mira, eh, la solución fácil es que no vuelvas a manejar. Esa es la solución fácil, pero te va a inhabilitar. ¿Por qué? Porque tú necesitas un vehículo, lo necesitas para trasladarte. Entonces, afortunadamente tú no has padecido una carambola, pero fíjense que muchas de las carambolas se da
¿sí? Porque manejamos muy cerca del vehículo que está enfrente, sumamente cerca. Entonces, el otro vehículo choca y yo no alcanzo a frenar y me impacto. A mí me han criticado y dicen, es que manejas como viejito. O sea, sí me lo han dicho. ¿Por qué? Porque yo siempre dejo un espacio, siempre voy calculando mi espacio. Y luego me dicen, no dejes ese espacio porque ahí se meten. Pues dejo más espacio. Sí, por si alguien se me mete, me freno un poquito para tener el tiempo suficiente en caso de que el otro se frene para yo poderme frenar. Entonces, esto me ha ayudado, el manejar a la defensiva, me ha ayudado, me ha tranquilizado. Afortunadamente yo no he tenido, salvo un accidente que fue un alcance y fue parados en un semáforo, alguien llegó y me golpeó. Fuera de eso yo no he tenido accidentes. No dudo, estamos en riesgo todos de tener un accidente, pero ¿cómo he reducido yo muchísimo los accidentes en mi persona o en mi vehículo? Manejando a la defensiva, cuidándome, pongo el pie en el freno cuando voy a cruzar una calle, aunque tenga yo el verde, pongo el pie en el freno, no freno, pero pongo el pie en el freno por si acaso, manejo con prudencia, no manejo aceleradamente, respeto las esquinas, aunque no dice ahí que nos detengamos, me detengo para observar de los dos lados y no he tenido accidentes. Sí, sí hay tensión cuando salgo a manejar porque luego los señores de las motos se cruzan, etcétera, pero miren, afortunadamente no lo he tenido. Yo también quisiera no manejar, pero tengo que manejar, entonces aumento mis precauciones y eso me ha servido mucho, Nancy. Gracias. La segunda pregunta, bueno, el segundo comentario es de nuestro amigo Rafael. Buenas tardes, Rafa, gracias. Un comportamiento de actualidad es, ya no hay examen en Comipems. Y entonces, cómo se va a hacer para ingresar a la UNAM? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo es el examen? Y de no quedar en la prepa, ¿qué se va a hacer? Esa es la pregunta y lo que está invadiendo a los padres de familia, nos comenta nuestro amigo Rafa. Y sí es cierto, este tipo era lo que decíamos, ¿no? Hace ratito, este tipo de situaciones empiezan a generar por la ansiedad de no sé qué, no tengo control, no sé qué va a pasar y entonces como no sé qué va a pasar, empiezo a sobrepensar y a hacer toda una historia que si bien no tiene respuesta, pues entonces lo que genera es qué voy a hacer, cómo lo voy a resolver, cómo lo voy a resolver. Y creo que mucho de eso tiene que ver con este trastorno, ¿no es así, Frank? Es el hecho de no saber qué es lo que voy a hacer. No puedo resolverlo. Entonces, como no puedo resolverlo, entro en estado de ansiedad, justamente. Exacto, siempre habrá alternativas. Aquí sí desconozco yo ahorita la mecánica para ingresar a la UNAM o al Politécnico, lo desconozco, a lo mejor diría alguna tontería, pero sé que hay alternativas y me ha tocado atender a pacientes jóvenes que no se han quedado en segundo o tercer examen y bueno, siempre se encontrarán escuelas. A veces estamos como muy, muy encasillados en la UNAM y en el Poli cuando tenemos otras opciones. Una opción que yo les he dicho a mis pacientes, la UVM, excelente escuela, la autónoma, la UAM, la autónoma metropolitana también es una excelente escuela. O sea, hay que quitarnos un poquito esa idea de que Poli o UNAM nada más. Hay más escuelas, hay más universidades, hay unas muy caras, obviamente, pero hay unas que son muy económicas y que tienen muy buen nivel escolar, les digo como la UAM, tiene muy buen nivel de escolaridad y es fácil ingresar a estas escuelas en caso de que no me hubiera yo quedado en el polio de la UNAM. Opciones hay muchísimas, ¿eh? Perfecto. Pues bueno, creo que por el día de hoy, hemos llegado al término. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. De no ser así, creo que hemos llegado al término de esta sesión. Y por supuesto, queremos agradecerles el hecho de que estén con nosotros cada miércoles. Muchísimas gracias. Y pues bueno, invitarlos para que dentro de 15 días nos acompañen para la segunda parte de esta sesión el tema de ansiedad. Por supuesto, va a estar el licenciado Francisco Mendoza y todos, bueno, el equipo, parte del equipo de URUS, que por supuesto están aquí, algunos de mis compañeros, otros ya se fueron, pero están aquí la licenciada Hilda, la licenciada Vanessa, el licenciado Ramsés, por supuesto, y pues bueno.
Gracias, de verdad, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, amigos, gracias, Rafa, gracias, Nancy, que nos mandaron ahí sus preguntas. Y gracias a todos los amigos que nos acompañaron. a- al, Vale. mande, digamos. Nada más recordarles a nuestros amigos, si ustedes gustan invitarnos a alguna escuela, alguna institución a dar pláticas, con todo gusto lo hacemos de forma totalmente gratuita. Nada más, por favor, facilítenos el transporte, o sea, nos llevan, nos traen y nosotros vamos a cualquier institución y damos estas pláticas para padres, para maestros, para alumnos, etcétera. Mañana vamos a tener una plática en una secundaria, en la secundaria 93. Mañana vamos a estar ahí con los padres de familia dando una plática sobre problemas de conducta. Pero está la invitación, ustedes invítenos amigos, nos ponemos de acuerdo y ahí estamos con ustedes. Y Ale, si me permites el comercial, viernes nuestra terapia grupal que ha ido creciendo, viernes a las 6 de la tarde en nuestras instalaciones. Sábado tenemos terapia grupal para mujeres, nada más para mujeres, también en la tarde, los sábados, y también está creciendo este grupo. Y tenemos el taller de teatro los sábados en la mañana bueno, la verdad está fabuloso el taller de teatro para todas las edades, no se requiere experiencia, y tenemos más actividades que pues las vamos a ir compartiendo. Gracias, Ale. Muchas gracias, licenciado, gracias. Y pues bueno, amigos, gracias de verdad a todos ustedes. Gracias, gracias. Y los esperamos dentro de 15 días con esta segunda parte de el tema de ansiedad. Y por supuesto, arriba en el chat dejé nuestros datos, el dato de los datos de la clínica, los datos de nuestra página de YouTube, de Facebook y el link por si a ustedes les interesa pertenecer al chat que tenemos en WhatsApp. Gracias de nuevo. Cuídense mucho, que tengan una buena mitad de semana, fin de semana. Bueno, con esto que siempre se dice, ya no sé ni qué decir, mitad de semana, fin de semana, final, inicio, buen inicio de semana, en fin. Pásenla bien, pásenla lo mejor posible, cuídense mucho y por supuesto, si ustedes gustan compartir la liga de este video que se quede en YouTube, se los vamos a agradecer mucho, sobre todo para quien lo necesite. Gracias nuevamente, cuídense y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, con mucho gusto, Nayeli, Ah, gracias también a usted por estar aquí. Aquí los esperamos, sobre todo, mismo ID y mismo password. Recuérdenlo bien. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Hasta Hasta luego. luego, un abrazo a todos. Bye. Hasta luego, Gracias, profesora. maestra. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. ¿Cómo le pago?